Buenos días compañeros y maestro, me presento, mi nombre es Antonio Rochagasca del grupo Primero P y mis compañeros y yo les presentaremos el tema evolución histórica del español. El latín es una lengua itálica perteneciente al subgrupo latino-falístico y a su vez pertenece a la familia de las lenguas indoeuropeas que fue hablada en la antigua Roma y posteriormente durante la Edad Media y la Edad Moderna, llegando hasta la Edad Contemporánea, pues se mantuvo como lengua científica hasta el siglo XIX. Su nombre deriva de una zona geográfica de la península itálica donde se desarrolló Roma. Adquirió gran importancia con la expansión de Roma y fue la lengua oficial del Imperio Romano en gran parte de Europa, África septentrional y Oriente Próximo. Junto con el griego, como las demás lenguas indoeuropeas en general, el latín era una lengua flexiva de tipo fusional con mayor grado de síntesis nominal que en las actuales lenguas romances. En la actual dominaba la flexión mediante sufijos, combinada en determinadas veces con el uso de las preposiciones, mientras que en las lenguas modernas derivadas dominaban las construcciones analíticas con preposiciones, mientras que se ha reducido la flexión nominal a marcar solo el género y el número, conservando los casos de declinación en los pronombres personales. Estos tienen además un orden fijo en los sintagramas verbales. El griego es una lengua originaria de Grecia que pertenece a la rama griega de las lenguas indoeuropeas. Es la lengua indoeuropea con mayor historia documentada, puesto que cuenta con más de 3.400 años de evidencia escrita. El sistema de escritura que ha utilizado durante la mayor parte de su historia y hasta la actualidad es el alfabeto griego proveniente. Utilizó otros sistemas como el lineal B o el silbario chipriota. El alfabeto griego deriva del fenicio y a su vez dio lugar a alfabetos latino, cirílico y copto, entre otros. Buenas tardes, soy Joshua Rodríguez Corpus y hoy les presentaré lenguajes de la Hispanía y español en la actualidad. El latín, al igual que todos los demás lenguajes, tenían variedades lingüísticas relacionadas con factores dialectales, con factores socioculturales, con factores históricos y evolutivos, y con factores relacionados con los distintos registros expresivos. Pues bien, el latín vulgar era la variante oral del latín, es decir, el latín que utilizaban los romanos en la calle, con la familia y en general. En los contextos relajados se trata, por tanto, de un latín que se alejaba del latín clásico y normativo, debido a la espontaneabilidad y viveza que le otorgaba su naturaleza oral y cotidiana. Esta variante diafásica de un lenguaje latino es de vital importancia, puesto que es de ella de donde van a proceder las lenguas romanas o romances o románicas, y más en concreto del latín vulgar del periodo tardío. Román Méndez Pidal empezó a estudiar el latín vulgar, guiado por la intuición de que debía ser en esa variante en la que se encontraban las pautas para poder construir y entender el origen del español y del resto de lenguas romances. Español en la actualidad. En la actualidad más de 500 millones de personas hablan español y a la fecha es la segunda lengua del mundo por número de hablantes y también es el segundo idioma de comunicación internacional. Esto es algo de unas dimensiones colosales. Es una herencia y una variedad a futuro que tenemos que darnos cuenta para apreciar su vigor. Buenas tardes, soy Jorge Valente Paragoso Medrano y a continuación explicaré el castellano y la influencia que ha tenido el árabe en el castellano. La historia del español se puede dividir convencionalmente en tres periodos: el español medieval, el español medio y el español moderno. El español medieval se refiere a las variantes del español habladas en la península ibérica
entre el siglo IX y el XV. Más específicamente, antes de que sucediera el reajuste consonántico que daría origen al español medio. El español medio es la variante del español usada a finales del siglo XV hasta el siglo XVII, marcada por una serie de cambios fonológicos y gramaticales que transformaron el español medio en el español moderno. El español moderno es aquel con el que nos comunicamos diariamente con las reglas gramaticales y fonéticas modernas. La influencia que ha tenido el árabe en la lengua española ha sido bastante significativa, especialmente en el nivel léxico, debido a la prolongada presencia arabófona en la península ibérica desde el año 711 hasta por lo menos 1613. La influencia arabófona fue más notoria en el sur del territorio controlado por los árabes llamado Al-Andalus. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que me estén escuchando a mí y a mis compañeros. Hoy voy a hablarles de la influencia de la península ibérica. Voy a tratar de resumir todo lo que conlleva este gran tema y traérselos de impartir, de que sepan un poquito más del tema, obviamente con la información de mis compañeros. Así que pues bueno, voy a tratar de canalizar todo el resumen y pues traértelo solo para ti. Pues comencemos. Más adelante, después de la unión dinástica de las coronas, corona de Castilla, corona de Aragón y las conquistas de Granada y la mayor parte del reino de Navarra, se empezó a llamar España a los territorios resultantes por simplificación entre los no españoles, aunque la unificación jurídica de estos reinos no estuviera perdónenme, estoy un poco nervioso, consolidada hasta el siglo XVIII con los Borbones. Perdón. Hasta finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, todos los pueblos de la península ibérica se consideraban españoles, como actualmente diversos pueblos de Escandinavia se consideraban escandinavos, a los que la península balcánica se consideraban balcánicos. Con dificultad, los castellanos, a medida que se desarrollaban la castellanización de otros reinos de la antigua España. Por lo que manifiesta la imposibilidad histórica, política, cultural demostrada a continuar llamado a los portugueses españoles sin que pudieran ser confundidos por los castellanos, por los otros dos pueblos que gobernaron dentro y afuera de la península hispánica. Se empezó desde entonces a utilizar la expresión ibérico para designar a los dos pueblos de la península hispánica. Ahora que surgió el exterior de llamar al idioma español castellano, convirtió en la única lengua que surgió oficial por el gobierno español, hasta que cambiaron la designación oficial del Estado con la creación de denominación oficial del Reino de España, allá en el siglo XVIII, y el cambio del título de los Reyes de León, Castilla, el Reino de Aragón, el Reino de Sicilia, etcétera, ¿qué hay más? Para los Reyes de España con fines simbólicos de esta unificación administrativa y para la nueva presentación internacional de la monarquía de meseta. Espero que se haya Buenas tardes, mi nombre es Jorge Ángeles. A mí me tocó exponer sobre el español castellano, las lenguas indígenas y el impacto que tuvo el español en el siglo XVI. El español es una lengua romance, es decir, que tiene sus orígenes en el latín, que con el Imperio Romano abarcó gran parte de Europa, África y Asia, y como toda lengua fue evolucionando a través de los siglos. Las lenguas indígenas de América son aquellas lenguas originadas y desarrolladas en el continente americano, incluyendo las islas de su zócalo continental desde su primer poblamiento humano hasta antes de la llegada de los colonizadores europeos. Muchas de ellas se han extinguido y especialmente en los últimos siglos. En el siglo XVI está marcado por dos reinados que vienen a coincidir con las dos épocas que caracterizaron el Renacimiento de España. El primero corresponde a la época de Carlos V, primera mitad del siglo V,
el segundo a la época de Felipe II. Estas dos épocas se caracterizan también desde un punto de vista político, social y cultural de forma diferente. El reinado de Carlos V está abierto a Europa y todas las corrientes que de ella provengan, en un periodo donde la influencia italiana tiene una gran presencia. Esto se puede apreciar en poesía, en filosofía y en lo religioso. Metro italiano, neoplatismo y erasmismo. El reinado de Felipe II se cierra al exterior y tras la Contrarreforma se convierte en el herado del catolicismo. Entre cierre de fronteras y de conversiones católica, influiría en todos los aspectos sociales y culturales de la segunda mitad del siglo XVI. El misticismo y el ascetismo tendrán el campo abonado para su desarrollo. La lengua durante este siglo se convierte en lengua universal debido al poder expansionista del imperio y a la labor de difusión que con él se llevó a cabo. Amén de la importancia y calidad que la literatura de este periodo supone.